mi cielo, Quique. Y sí, ya estamos aquí con Mr. Murray, que nos trae una entrevista muy interesante de don Demetrio Bilbatúa, perdón, parte Bien. número 1. Ustedes son muy chicas, no les tocó, pero cuando yo iba al cine, y hay muchos de ustedes, y por eso justamente también parte de esta sección implica traer del pasado para que el presente entienda de dónde venimos. Lo Demetrio conozca. Bilbatúa, exacto, era pues un cineasta muy reconocido, muy importante, que hizo durante muchísimo tiempo cualquier cantidad de cortometrajes y de documentales. Y cuando íbamos al cine, nosotros de niños, lo primero que te pasaban antes de la película era un documental justamente de... ¿cómo se llamaba el...? Ay, hombre, se me acaba de ir el nombre. No. Noticieros Continental. Noticiero Continental informa. Y entonces venía justamente una presentación muy importante de Demetrio que ahorita van a ver y van a conocer más de este extraordinario ser que vive todavía con nosotros en esta capital. Yo lo quiero conocer. Pues vamos a verlo. Muchísimas gracias por tu tiempo, Demetrio. Es un placer estar aquí, metidos en una parte de historia fílmica importantísima de nuestro país. Gracias, Demetrio. Encantado de estar aquí contigo, Rodrigo. Créeme lo que es un placer. Demetrio Bilbatúa, ¿dónde naciste? Bueno, yo nací en España, en Vigo, el puerto de Vigo, durante la Guerra Civil Española. Soy refugiado de la Guerra Civil. Me naturalicé mexicano y estoy en México desde hace la friolera de 60 y tantos años. Llego debido a las vicisitudes de la posguerra. Yo era hijo de un republicano español y dos hermanos más. Los tres hermanos los fusila Franco. Una tragedia familiar terrible, como te puedes imaginar. Tíos tuyos. De mis tíos y mi padre. Yo te hablo que nací sin conocer a mi padre, nací en plena Guerra Civil Española y después ya en la posguerra, a los 6 años, entro a la escuela y yo era señalado como el hijo del rojo. ¿Ves? Que era, claro, como habían nominado los franquistas, yo era un niño mal visto en la escuela. Un comunista, claro. Pues no me podrían ver a los 7 años como comunista, pero sí me veían como el hijo del rojo y hacían bullying conmigo los niños debido a esa situación de que mi padre había sido un gran hombre que lo admiraré toda mi vida. De hecho, lo escribí en un libro que es el libro que tengo adjunto aquí conmigo y en ese libro yo narro a grandes rasgos mi experiencia de niño, ¿verdad? De una posguerra en España. Afortunadamente yo la viví hasta los 9 años. A los 9 años me vine para México. Tú llegaste a México exactamente por las causas de la guerra, como exiliado, por Así supuesto. es. ¿Y cómo era ese México? Al México que tú llegaste, ¿cómo era el México? Bueno, para mí era maravilloso, es decir, aquel niño que había tenido toda esa problemática en España, llegar a un país donde eras uno más. Estudié en colegios de españoles de aquel momento, el Colegio Madrid, el Instituto Luis Vives. Después tuve que trabajar, empezábamos en Telesistema Mexicano. El hecho del apellido Bilbatúa me funcionó muy bien con Azcárraga y por el vínculo de vasco, y en eso fui integrándome. Pues me puse a profundizar en lo que era el lenguaje de la imagen. Y discutía con De Negri, con Barrios Gómez, con Espota, con Buñuel, inclusive con Luis Buñuel. Discutía que para mí la esencia del cine no era tanto la palabra sino la imagen, y yo le daba a la palabra un complemento de la imagen, pero la imagen tenía que ser fundamental. Estudié una gramática, un lenguaje que en aquella época, Rodrigo, fue muy revolucionario, porque don Gabriel Figueroa y Alex Phillips, que eran mis maestros en la fotografía de blanco y negro, discutía yo con ellos que la secuencia, las tomas no debían durar lo que hacía don Gabriel Figueroa, que María Candelaria, tú ves una toma en un contraluz con un filtro amarillo, estoy hablando del blanco y negro, y claro, las nubes se volvían blancas y el cielo negro, y ese hombre a caballo duraba 3 minutos, pero yo decía, bueno, ¿y contar la historia qué, don Gabriel? Decía, bueno, el indio me está convencido de que debe de ser así, digo, pero para mí la esencia es contar una historia con un ritmo, y la continuidad
del ritmo, de transformar tiempo y espacio, es lo que a mí me dio un lenguaje diferente, Rodrigo, en aquella época. Y un día discutí, Rodrigo, con don Luis Buñuel, que yo lo admiraba. Don Luis era un genio, pero claro, era surrealista, y como surrealista no coincidíamos en nada, ¿no? Él iba a mi casa, lo llevaba a mi hermano Ángel, y tomábamos unos martinis ahí, y ya al cuarto martini ya me atrevía yo a discutirle a Buñuel, y le decía, don Luis, no. Y un día, hasta muy agresivo, me dijo, ¿sabes qué? Tú te has vendido al gobierno y eso no lo tolero yo. Y dije yo, bueno, pues si me vendo al gobierno, abro las comillas, para tener a Luis Buñuel en mi casa, qué bonito porque yo quiero estar con un maestro como Luis Buñuel. Sí, dijo, caray, claro. Está correcto. Y yo filmé más de 1000 documentales en cine 35 milímetros. Wow. Este es un récord, de verdad, un récord, y modestia aparte, con muy buena calidad. Eran documentales con una estructura temática. Yo rompí con los noticieros de cine. En tu época no, porque tú eres muy joven, pero cuando el noticiero de cine EMA, Continental, Cine no? Verdad, Ensalada Popov, metían noticias, tardábamos en meter una noticia en los cines un mes. ¿Por qué? Porque había que filmarla, imprimirla, roches, revelarlo, editarlo, después de la edición, grabación de textos. Tardábamos un mes en dar una noticia. Entonces, y que era, por cierto, poco tiempo, era un tiempo récord. Claro, era un tiempo récord. Claro. Estábamos al día trabajando. Los 8 años los manejamos en 10 minutos y ves la cortina de la presa cómo va creciendo. Wow. Y esto te lo digo con Malpaso, La Villita, Chicoacén, las grandes obras de infraestructura de México. Yo tengo la memoria fílmica, ¿verdad? Y esa memoria fílmica tardaba yo 8 años y lo hacía gracias a la magia del cine, lo hacía en 10 minutos. Y la gente en el cine empezó a disfrutar los documentales. Claro. y dijeron, caray, pues un documental me aporta los 8 años que fui el presidente a inaugurar la presa. No vi al presidente, que además no eran muy bien vistos regularmente en los cines. Desde hace un rato que hay imágenes que se van a quedar para siempre. Yo tengo la imagen puesta de Demetrio Bilbatúa en la cabeza para siempre, hasta el día que me muera. Claro. Del clavadista en la quebrada. Ándale, sí. Del esquiador con esta gran ola que hace con su esquí en el agua. Sí. Hay muchas que son claramente simbólicas y que son pues eternas, ¿no? Son... Y además era una imagen muy representativa. Era yo el que salía detrás de la cámara. Claro. Claro, con 50 o 40 años menos. Y eso me sirvió mucho, Rodrigo, para ir manejando todo esto. Que tengo un acervo, que este acervo, créanmelo, es maravilloso, y yo se lo quiero donar al pueblo de México sin ningún interés económico. Todo el acervo quiero digitalizarlo, Rodrigo, y que quede en la Secretaría de Educación Pública, que es la que lo difundirá a nivel de todo el país a través de las diversas escuelas que hay en el país. De la Ciudad de México tengo más de 300 documentales. Wow. ¿Qué quieres? La línea 1 del metro, pero no la vas a ver cuando la inauguró el presidente Díaz Ordaz, no. Vas a ver la historia de la línea 1, cómo se fue construyendo, la 2, la 3, la 4, la 5, hasta la 9, la 10, que en la actualidad he querido seguir preservando todo ese acervo. Claro. Y tengo una memoria fílmica, el drenaje profundo, cosas que ya nunca verán los seres humanos porque ya está las aguas negras dentro del drenaje profundo. Yo manejaba la escala de grises, la manejaba con una autenticidad, el negro, el blanco absoluto y los grises que derivaban del filtraje que uno metía, porque antes en la fotografía de blanco y negro se usaban filtros amarillo, rojo, pero esos filtros amarillos y rojos tenían una escala en la función de los grises, y entonces se hacían cosas muy representativas, pero siempre pensando que esa no era la esencia, la plasticidad. Contar una historia era fundamental, y por eso confronté hasta con un Buñuel, ¿no? Claro. Yo decía, bueno, porque Buñuel me decía, no, el cine se hace en un escritorio y se escribe antes y se va después a representarlo con la cámara. Y yo decía, don Luis, con todo respeto, el cine tiene que la imagen decir su palabra y saber qué quieres decir con la imagen. Y la gramática visual
¿Por qué un close-up? ¿Por qué un medium? ¿Por qué un alejamiento? Porque tienes que plantear el lugar donde estás. El primer plano, ¿por qué lo haces? Porque obedece a una lógica. Pero la gente lo intuye yendo a una película moderna, Gravity, por decir, para ponernos en ¿por qué no? actualidad. Gravity, pues es una película con la tecnología moderna de lo digital, que en mi época el blue screen o el green screen, que era muy difícil, muy complicado, había que tener una temperatura exacta para que se recortara bien la imagen. Se recortase bien la imagen, eso es. Era muy complicado, Rodrigo. Entonces, cuando yo veo una Gravity, pues sí la admiro y me gusta porque digo, claro, tienen en su posibilidad la tecnología del video. El video es increíble. Como ven, es tal la cantidad de pietaje que filmó el señor que tenemos que aventarnos un pietaje para mañana, ¿no? Tenemos otro pedazo del señor Demetrio Bilbatúa, en donde también nos va a contar cosas importantes mañana del material fílmico que hizo su hermano Ángel en la matanza del 68 en la plaza de Tlatelolco, en la plaza de las Tres Culturas, en donde hay material inédito. No sabemos qué hay ahí y ese material lo va a donar justamente para la investigación. Y bueno, se sabe mucho, evidentemente, de ese trágico día, pero pues hay más información fílmica y visual en el documental de los señores Bilbatúa. Entonces, bueno, pues toda una institución, toda una maravilla verlo. Gran trayectoria, qué bárbaro, más de 50 años, más de 1000 cortometrajes. Sí, no, es impresionante. Mañana tenemos otro pedazo. Y la lucidez que tiene, cómo se expresa. No sé exactamente cuántos años tiene, pero sí, más que yo sí. Y más que tú, quizá un par, ¿no? Un par más. Como 2 añitos nada más. 2 añitos, me voy a terminar de comer la manzana, miren, ya me metí una mordida. Muy bien, pues nos vemos mañana. Sale pues. Teatro y también Teatro. la entrevista. Lo que quieras. Y de botana, teatro. Exacto. Su manzana inflable. Mi lunch.